Hablar un poco acerca de esta narración que trae a nosotros el Evangelio de según San Lucas en el capítulo 12, donde Jesús aborda a la multitud que le seguía a través de, como ya muchos han leído los evangelios, de sus enseñanzas, de sus milagros. El Señor no solamente vino a hacer milagros, sino vino a enseñar, ¿verdad? La palabra acerca del reino. Y era una de estas ocasiones cuando el Señor estaba instruyendo a la multitud que le seguía, ¿verdad?, de región en región, acerca de lo importante que era tener una relación con Dios, no vivir una vida de hipocresía, sino una vida genuina, dejando, ¿verdad?, que el Espíritu del Señor obrara en sus vidas. Y entonces la historia dice que un personaje le aborda y le pregunta o le dice: Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Y es ahí donde empieza la historia del día de hoy. Algo de lo que el Señor nos habla a menudo, ¿verdad?, las iglesias, es de poder ser una iglesia que crea que nuestra dependencia, que nuestra plenitud es Cristo. Llámese como se llame la circunstancia que vivamos, estos pasajes que acabamos de leer nos enseñan la prioridad que el creyente hoy debe tener sobre las cosas de esta tierra. Porque a menudo la falta de entrega de un creyente es por las cosas terrenales, el trabajo, los problemas que venimos cargando, y eso va menguando nuestra relación espiritual para con Dios. Y entonces en esta historia se presenta la oportunidad, no tan solo para exhortar a este personaje, sino para Dios transmitirle a todos los oyentes lo importante que era Dios sobre cualquier cosa que ellos buscaran. Y entonces le dice a este personaje: bueno, ¿quién me ha puesto a mí como juez o partidor con tu hermano? Sino más bien le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esa fue la primera frase que el Señor le refiere a este personaje. Le dice: mirad, que se guarden, ¿verdad? ¿De qué, hermanos? De toda la avaricia. En el estudio del martes hablábamos acerca de la avaricia, porque el libro de Efesios 5, en el versículo 3, nos habla de que no vivamos en avaricia, en fornicación, ni aún pensáis en ellas, dice, o ni aún se nombra entre nosotros. Y hablábamos que la avaricia es un término que se refiere, hermanos, o se puede definir como un deseo desmedido por las cosas materiales o terrenales, pero que no solamente se refiere al dinero, sino que se puede referir a la posesión, a la posición, a querer ser más que alguien. Y entonces Dios exhorta a lo largo de la Biblia a que la iglesia y el creyente huya de la avaricia. ¿Por qué? Porque la avaricia es un pecado que, aunque es muy silencioso de manera personal, nos limita a poder estar delante de la presencia de Dios. Vamos a leer Efesios 5:3, que era el que les decía yo, como parte del estudio que hemos venido dando. Los que no han podido venir a los estudios, les invitamos los días martes que vengan una hora. Efesios 5:3 y Colosenses 3:5. ¿Quién nos puede buscar y leer por allí, hermanitos? Sí, por favor. Efesios 5:3. Dice la palabra de Dios: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre vosotros, como conviene a santos. Amén. Amén. Y Colosenses, hermanito, por ahí hay un micrófono, mire, junto a usted. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén, hermanos. La carta de Pablo exhorta a las iglesias después de Cristo a huir de la avaricia, porque es un pecado. Y aunque muchos creyentes de hoy en día vemos, ¿verdad?, los pecados más visibles dentro de la sociedad, la avaricia es algo que muchas veces mora dentro, ¿verdad?, de los creyentes. ¿Por qué? Porque el ejemplo lo vimos ahorita en Lucas y lo vamos a seguir viendo, que es algo
que aunque parece que no es tan malo, realmente delante de Dios es malo. Dice la Escritura, el amor al dinero es la raíz de todos los males, porque por ello mucha gente, ¿verdad?, pelea. Yo he escuchado personas, aún creyentes, cristianas, inclusive a lo mejor de aquí, que piensan en las herencias. Dentro de mi familia que no es cristiana, se han peleado herencias. Tierras allá en Martínez de la Torre, lugares en donde ni siquiera a lo mejor yo me crié. Pero, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque el deseo de una persona de adquirir algo lo lleva a un término de avaricia, y la avaricia no tan solo se define, vamos a llamarlo así, en querer acaparar algo. La avaricia también se define como el no compartir, como el querer acaparar todo para sí. Voy a poner un ejemplo. Mañana vienen las noticias que hay un huracán aquí y usted va al supermercado a comprar, ¿qué, hermanos? Todos los víveres. ¿Y qué es lo que hace la gente? Usted va a ver la persona que agarra el carrito con todas las aguas y el papel de baño, y la avaricia es eso, acaparar algo sin importar que alguien más se quede sin ello, y fue lo que le pasó a él. Entonces les decía yo, hay personas en la vida que pelean por cosas terrenales, que te dice, bueno, cuando se muera mi abuela, yo quiero la casa de mi abuela y entonces Jesús hace una referencia a que nosotros queremos buscar tesoros terrenales sin querer alcanzar a recibir la herencia espiritual que está dispuesta para todos nosotros. Hay gente que se pelea y que dice, a ti te corresponde esto, a ti te corresponde lo otro, pero Cristo nos dice, a nosotros nos corresponde algo mejor, algo que la iglesia en aquel tiempo, como Pablo le exhortaba, no lograba comprender, como los que seguían a Jesús en aquel tiempo no lograban ver, y como hoy la iglesia en el tiempo actual muchas veces no logra entender, que nosotros nos debemos a tener una prioridad en nuestra vida ya que somos cristianos, ya que hemos nacido de nuevo, porque la avaricia es algo que nos va a limitar a nosotros a poder entrar en la presencia del Señor. Primera de Corintios 6 dice de la siguiente manera, lo voy a leer yo, en el versículo 10. Primera de Corintios 6, versículo 10. Bueno, voy a leer desde el versículo 9. Dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, la avaricia es algo que según la Escritura nos cierra el acceso a estar delante de la presencia del Señor. Dice, no va a heredar el reino de Dios. Cuando Cristo vino en la tierra, dice, el reino de los cielos se ha acercado, porque Él venía a anunciarles el reino. Pero decía que la avaricia no tenía que formar parte de nuestra vida, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, porque la vida del hombre se llama Cristo. Nuestra vida no consiste en nuestra posición, en nuestra capacidad intelectual, en nuestro estatus social, sino nuestra vida es Cristo. Y es algo que se ha tratado de transmitir a lo largo de los años a la iglesia, pero es muy difícil porque cuando se tocan términos de trabajo, vamos a llamarlo así, de dinero, la iglesia siempre tiene un pero y dice, hermano, pero usted no está viviendo lo que yo vivo, pero usted no tiene que alimentar 3 hijos, pero usted a lo mejor no la dejó el marido, pero usted no. Y siempre va a haber una excusa para decirle al Señor o justificarme de no poder confiar en mi proveedor. Pero lo que sí le quiero decir es que todos los que le ponemos un pero a Dios tenemos el mismo Dios. Un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y injustos. Y entonces les refiere a ellos y les dice que tienen
que dejar la avaricia de sus corazones. Porque la avaricia nos va a llevar a perdernos. El no querer compartir. Nosotros, la Biblia es clara cuando dice, cada quien como propuso en su corazón, no por pesar ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque es mejor dar que recibir. Este hombre le trajo al Señor una petición, haciéndole entender al Señor que su mayor necesidad no estaba en lo que Dios le estaba diciendo. La mayor necesidad de ese hombre se basaba en bienes y no en Dios. Y por eso el Señor le dice, el Señor sabe de lo que vosotros tenéis necesidad. Ahora nosotros pudiéramos decir, ese hombre, qué bárbaro. El Señor les estaba hablando del Espíritu y dando la enseñanza y él levanta su mano y le dice, Señor, dile a mi hermano que reparta lo que tiene. Usted puede decir, si yo hubiera estado en ese momento, no me acuerdo ni siquiera de lo que mi hermano se quiere quedar. Pero les hago una pregunta, ¿cómo son sus oraciones para con Dios? Muchas de nuestras oraciones son pidiéndole a Dios cosas terrenales, materiales. Por eso la Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para tus deleites. Pero aquel hombre había desviado todo el mensaje de Dios, diciéndole que su mayor necesidad estaba en las cosas terrenales y no en las cosas de Dios. Hoy egoístamente muchos de nosotros compartimos, ¿verdad?, el sentir de este personaje. La Biblia no dice su nombre, pero un personaje que le estaba diciendo a Dios, yo necesito, Señor, que mi hermano me dé eso. Cuando Dios estaba dispuesto, hermano, a darle mucho más de lo que él estaba pidiendo. Y es algo que al cristiano de hoy en día nos ha costado trabajo identificar, que lo que Dios nos ofrece es mucho mejor que lo que el mundo nos ofrece. La Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que poner la mirada no en las cosas temporales, sino en las eternas, la que Dios ha preparado para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque las cosas temporales tienen su inicio y tienen su final, pero las cosas de Dios permanecen para siempre, dice la Escritura. Entonces, hoy muchos de nosotros, sí, como seres humanos, tenemos necesidades en esta tierra, pero el Señor les hace alusión diciendo, si yo le doy de comer a las aves de los cielos, si yo visto a los lirios, ¿no valen ustedes más que las aves y no valen más que las plantas? Pero yo les digo algo, buscad primeramente mi reino o el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. ¿Por qué las iglesias están llenas? No digo que esté mal, de cadenas de oraciones para que venga fulanito, para que vaya mejor en esto, porque la Biblia nos manda a orar. Pero hay un grave error dentro de nosotros como creyentes en que buscamos primero que Dios añada lo que queremos para después poderle servir. Porque pensamos que nuestro servicio, gratitud o nuestra relación con Dios depende de lo que nosotros tenemos. Pero si ustedes escudriñan la Biblia o la vida de todos los personajes antiguos, la relación que tenían ellos para con Dios, hermanos, no se interponía por nada. Por eso mucha gente dice, bueno, es que Abraham era rico, es que Jacob era rico, y es que sí, porque lo que estamos leyendo, Dios no va en contra del dinero, ahorita vamos a ver, porque Eclesiastés dice que hasta eso es un don de Dios. Dios da riquezas a alguien, pero también le da la sabiduría para saberlas administrar. Pero también el que junta riquezas para sí, las atesora para su placer, dice eso es un mal de avaricia. O un mal, ahorita lo vamos a ver en Eclesiastés 5. Lo que quiere decir es que aquellos personajes, Abraham fue rico porque él dejó su tierra y su parentela y prefirió, que hermanos, servirle a Dios. Ustedes leen la historia de Jacob, ustedes leen la historia de Isaac, leen la historia de José, que fue vendido pero fue próspero, porque siempre lo vital para ellos era su relación para con Dios. José fue, verdad, gobernador sobre todo Egipto, y se le insinuó una mujer, y él pudo haber dicho, la vida me ha tratado mal,
mi padre ya no me buscó, mis hermanos me vendieron, fui vendido a Egipto como esclavo, se olvidaron de mí en la cárcel. O sea, me ha ido mal. Porque eso es lo que hoy un creyente del día puede decir, hermano, es que a mí me va mal. Pero ¿qué fue lo que dijo José? Todo esto que me ocurrió fue un propósito de Dios para mi vida. Porque cuando él tuvo la oportunidad de darle la espalda a Dios, dijo, yo no le voy a hacer esto a mi Señor. Y él perdonó a sus hermanos. Quiero decir que esos hombres eran ricos porque su riqueza principal estaba en Dios y Dios era su proveedor de todo. Hoy nosotros queremos tener todo aquí para después servirle al proveedor de todo. Por eso hay tantas iglesias que hablan de prosperidad, que dice usted siembre para que mañana coseche. Y como dice la Biblia, todo lo que pise la planta de nuestros pies será nuestro. Y ahí están las personas creyendo, decretando, declarando, pensando que con eso Dios, hermanos, lo va a hacer. Y sí es una bendición que está estipulada en la Biblia, pero Dios nos manda a nosotros a hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Porque los tesoros en la tierra se acabarán. Yo siempre les he dicho, yo puedo trabajar mucho porque quiero que a mis hijos les vaya bien el día de mañana, cuando a lo mejor mis ojos sean cerrados en esta tierra, quiero que estén bien, pero si yo les dejara la casa en la cual hoy vivimos, el día de mañana a lo mejor la construcción va a empezar a podrirse, las varillas van a reventar por el salitre, se va a despegar el plafón del cemento, a lo mejor alguna barra se va a cuartear, y eso en algún momento no servirá, y a lo mejor sirva, y mi hijo, ¿verdad?, la casa que yo tanto cuidé para él, cuando a lo mejor ya no esté, va a decir, vendo esta casa, y la va a vender, y se va a gastar el dinero, y le puedo dejar un coche que a lo mejor se va a devaluar, no va a servir, pero hay una herencia que la iglesia de hoy debe dejarle. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo le puedo enseñar a mi hijo a que hay que cuidar la casa porque nos ha costado mucho trabajo, le puedo decir, cuiden el coche porque nos costó horas de trabajo, pero le tenemos que enseñar de dónde sale todo eso. Hijo, hoy tenemos esta casa porque Dios es bueno, porque Él nos ha provisto de un trabajo, nos ha derramado bendición, y el día de mañana, entonces Él no se va a enfocar en cómo obtuvimos nosotros la casa o lo que usted tenga, sino quién fue el que a nosotros nos dio la oportunidad de tenerlo. Por eso la Biblia dice, instrúyelo, porque hoy muchas iglesias no instruimos a los jóvenes o a los miembros a buscar primero a Dios para que después Dios añada lo que usted busca. Nosotros decimos, Dios te va a sanar, y entonces la gente busca a Dios para que le sane. Nosotros decimos, Dios lo que va a hacer es que te va a multiplicar de un buen trabajo, y entonces la gente viene buscando ¿qué? Que Dios le dé un buen trabajo. Pero si nosotros le decimos a la gente, nosotros tenemos un Dios que si tú le crees, Él va a suplir todas tus necesidades. Entonces la gente va a venir a buscar a Dios. Por eso el Señor decía, la multitud me sigue porque tiene hambre, porque tiene sed, porque quiere ser sano. Y hoy el evangelio que la gente está mostrando es eso. Muchos llegan aquí nada más porque quieren que Dios les sane, pero ¿qué pasa? La brújula les vuelve a apuntar a ir hacia afuera. Entonces el Señor les dice, o le pone un ejemplo a este personaje, y en Lucas 12, le voy a dar lectura yo, dice así. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Dios les refiere esta parábola y le dice, había un hombre que pensaba dentro de sí. Dice que su tierra había producido mucho fruto, el cual ya no cabía ni en sus graneros. Y entonces dice la Escritura que él dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré con mis graneros? Si ustedes ponen atención, él nada más piensa en sí, porque dice,
Y dijo, derribaré mis graneros y los haré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes, y le daré a mi alma. La avaricia se refiere a querer adquirir algo para atesorarlo, para no compartirlo. Ese hombre pensaba solamente en su porvenir. Y el Señor le dijo, necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros, el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Cuando usted ve una persona en la calle con un auto último modelo, bajándose con una ropa que usted sabe que es de marca, comiendo en un restaurante muy caro, vistiendo prendas, ¿verdad? Lentes, usted dice, esa persona tiene dinero. Nosotros sabemos identificar a las personas por lo que nosotros vemos y decimos, esa persona es rica. Pero en términos espirituales, la Biblia dice que nosotros somos ricos en el espíritu. La pregunta es, ¿se logra percibir en nosotros la riqueza que hay? ¿Se logra percibir que somos ricos en el espíritu? O sea, cuando la gente venga y diga, hombre, esa hermana tiene un montón de amor y mira cómo se goza y tiene paz y paciencia y bondad y benignidad y mansedumbre y templanza. Gloria a Cristo. ¿Qué es lo que se logra percibir en una iglesia? No, hombre, esa hermana es bien dormilona, mentirosa, chismosa, me dijo, no me cree, Por eso Apocalipsis dice, tú dices que eres rico, pero eres pobre, desventurado. Apocalipsis 3, miserable, desnudo. Por tanto te digo que busques en mí esas vestiduras. Porque tú dices, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Un rico piensa que no tiene necesidad, sino solamente quiere seguir atesorando. En términos espirituales, la iglesia, que ya es partícipe de las cosas de Dios, piensan que su mayor necesidad ya no está en Dios, sino en las cosas de esta tierra, porque pensamos que ya tenemos todo de Dios. Era la parábola que él les refería. ¿Qué fue el error de este hombre? Este hombre pensó en sí mismo nada más, en no compartir. La iglesia de Antioquía, o la primera vez que se le llamó cristianos a los creyentes, fue porque la iglesia dice que no tenía necesidad, sino que repartían sus bienes todos conforme tuvieran necesidad. Dice, nadie decía ser suyo lo que tenía, sino que vendían una casa, la repartían y se la daban, y entonces estaban todos unánimes en un sentir y en un pensar. Este rico tenía la oportunidad de ser un instrumento de bendición, porque los graneros que él tenía dispuestos para guardar sus productos ya estaban llenos. ¿Qué es lo que tenía que hacer, iglesia? Darle a los demás. Porque él ya estaba supliendo su necesidad. Pero él dijo, ¿qué haré? Ya sé, antes de dar lo que yo tengo y repartir y compartir con los hermanos, pues mejor los hago más grandes para que yo tenga más. Este hombre tenía la oportunidad, hermanos, de dar, de hacer un tesoro en los cielos y no en la tierra. ¿Cómo se dio un tesoro en los cielos? ¿Cómo se hacen tesoros en los cielos? ¿Alguien sabe? Mateo 19 lo dice más claro, no vamos a ir muy lejos. Creo que sí es Mateo 19, a ver. Sí, Mateo 19. Todos conocen al joven rico. ¿Sí han leído su historia? Pues en Mateo 19, le voy a dar lectura en el versículo 16 para que los que no han leído esa historia la escuchen. Mateo 19, 16 dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Bueno, la Biblia dice que el joven se puso triste, ¿verdad? Porque amó sus riquezas, pero el Señor le dijo la manera de hacer un tesoro en el cielo. Nosotros leímos en Lucas, no hagas tesoros en la tierra donde el ladrón viene y hurta, donde la polilla corrompe y el orín, sino hacer tesoros en el cielo. Y nos da aquí el resultado que para hacer tesoros en el cielo, le dice al joven, si tú llevas los mandatos, tú lo que tienes que tener es un evangelio de compasión, de dar, de compartir. Por eso la Biblia dice, es mejor dar que recibir. Ese hombre, yéndonos a Lucas, lo que tenía que hacer con sus graneros era repartir, hermanos, lo que tenía. Mucha gente dice, no, a mí si el Señor me bendice y yo gano más dinero, yo voy a dar y ayudar a todos. Y le quiero decir que no es cierto. Porque entre más la persona a lo mejor gana, va a querer estar en mejores lugares, comprarse mejores cosas, y lo que le sigue dando a Dios es lo que le sobra. La avaricia no se refleja por lo que tenemos, sino lo porque está dentro de nuestro corazón. ¿Por qué creen que el Señor puso de ejemplo a la viuda que ofrendó? Los fariseos venían y ¿qué echaban? Se oían el montón de monedas. Y la viuda vino y echó un par de moneditas. Y el Señor le dice, ¿quién creen que dio más? Y él les dice, la viuda. Porque la viuda de su pobreza lo dio todo. Mas los fariseos dieron mucho de lo que les sobraba. El evangelio de no pensar solo en nosotros. Y lo estoy hablando no en cosas materiales ni terrenales. Vamos a trasladarlo a cosas espirituales. ¿Qué tenemos nosotros para dar? El Señor nos ha otorgado algo. Hoy la iglesia da ayudas y eso está bien porque son parte de hacer tesoros en el cielo. Ayudar a la persona. Si usted ve a alguien en la calle y se tiene que despojar de lo que tiene, hágalo. ¿Por qué creen que la Biblia dice, aquel que da un vaso de agua a alguno de mis hijos ya tiene su recompensa en los cielos? Y usted dice, ¿pero por qué? Porque estás haciendo un tesoro en el cielo. Ya tendrá su recompensa. Cuando nosotros hacemos buenas obras, tenemos recompensas. No hacemos buenas obras para poder de ellas recibir buenas obras. Porque la Biblia dice, ¿qué caso tendría que tú ayudes? Pues para ser ayudado. Jesucristo nos amó a nosotros y no esperó a que nosotros le amáramos. Él nos amó sin esperar nada a cambio de la humanidad en ese momento. Él da de gracia, o dice así, da de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que este personaje estaba viviendo, de nosotros poder vivir en el evangelio, de ser generosos, lo hablamos en el término también espiritual. Dios nos ha dado a nosotros algo, pero a veces nosotros no damos eso que tenemos. La historia se refiere al apóstol Pedro cuando iba a sanar a un paralítico en el pórtico de Salomón. ¿Qué es lo que le pide el paralítico, hermanos? ¿Se acuerdan la historia? Le pide dinero y le pide una ayuda y le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el paralítico se incorporó. Cuando hablamos de este mensaje, no estoy hablando del hermano que tiene el mejor trabajo y que le corresponde ayudar a los demás, aunque debe de hacerlo. Estoy hablando también de lo que Dios nos ha otorgado en nuestra vida, que a veces no lo damos. A usted Dios lo ha hecho algo, un instrumento, un levita, un predicador. Y lo que tiene, en lugar de que lo dé para el beneficio y la edificación de la iglesia, lo guarda para sí. Por eso está la parábola de los talentos. Por eso el Señor dice que los dones espirituales no son para uno,
sino para la edificación de la iglesia, porque Dios te otorgó algo y no es para que tú te lo guardes. ¿Por qué creen que Dios los manda aquí? Dios nos ha mandado aquí no para venirse a una silla a dormir cada domingo, no es cierto. Eso es lo que usted piensa y piensa en sí, porque usted está como el joven o el hombre de aquí que dice, yo estoy cansado y necesito para mis ojos reposo y para mi cuerpo sanidad y para mi... Como él pensaba. Para él quería todo, pero la Biblia dice necio. O sea, cuando habla de necio, te está diciendo, no conoces lo que yo te estoy diciendo. Alguien que no tiene el discernimiento, la sabiduría, ¿para qué Dios le ha otorgado eso? Si Dios lo ha puesto aquí es con un propósito, para ir y anunciar el evangelio, porque alguien va a escuchar las buenas nuevas a través de usted. No es para que usted viva, hermanos, guardando o atesorando eso para sí, porque eso se denomina como avaricia. La Biblia dice que en los postreros días vendrán hombres ávaros, amadores de sí mismos, calumniadores, interperantes, impetuosos, infatuados. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Esto se evita, porque ellos son los que se llevan a las mujercillas cargadas de pecados. Y Timoteo empieza a exhortar. Pero lo que quiero decirles es que la palabra avaricia, desde la antigüedad hasta el día de hoy, es algo que Dios pone como un foco rojo, porque es un pecado que el diablo nos hace creer que no es tan malo. No es tan malo no servir en la iglesia, aunque yo tengo un puesto, no es tan malo. O es como servirle a Dios a la medida que tú quieres. Ananías y Zafira pusieron a la venta su propiedad y ellos se pusieron como alguien generoso, porque dijeron, vendimos esto, hay que darle a Dios. Y entonces Pedro le dice, ¿vendieron en tanto la heredad? Sí, en tanto. Dice, ¿por qué quieren engañar al Espíritu de Dios? Dice, ¿no era de ustedes la heredad? ¿Por qué quieren disfrazarse de algo bueno si era de ustedes? Ellos quisieron darle el servicio a Dios de la manera que ellos querían. Eso se cataloga como avaricia en nuestras vidas. O leyó el hermano, la avaricia que es idolatría. Mateo 6 dice que el que sirve a dos amos, con alguno va a quedar mal, no puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque causa en nosotros ese deseo descontrolado de querer adquirir algo. La gente trabaja para adquirir esto. Nosotros trabajamos con personas, hermanos, que tienen mucho dinero. Y luego voy y me dicen, Yair, quiero que vayas a Langar. Y llego y tienen sus aviones privados y tienen sus yates privados. Y platico con ellos y dice, es que no tengo dinero. Y yo dije entre mí, Dios mío. No, Yair, es que yo no tengo. Y yo solamente me río, ¿verdad? Dice, no, en serio, es que no tengo dinero. Es que yo, de los ricos, él es el pobre. De todos los ricos con los que él se rodea, él es el pobre. Entonces él ve a los otros ricos y quiere ser más rico. ¿Por qué les digo esto? Porque dentro de nosotros mismos siempre buscamos más. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Ni en nuestra vida, ni a lo mejor en la iglesia. Pero dice que Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Dice por ahí un salmo. El rey David le decía, Señor, no me des riquezas, pero tampoco me hagas pobre, sino dame lo necesario. Porque si me haces rico, Señor, me podré olvidar de ti. Pero si me vuelves pobre, puedo blasfemar tu nombre. Entonces dame lo que yo necesito. Y lo que la iglesia hoy no entendemos es que lo que tenemos es lo que necesitamos. Porque la Biblia dice así. El Señor le dijo a Marta, solo una cosa es necesaria, Marta. Y María ha escogido la mejor parte. Lo que la iglesia hoy necesita no es el mejor trabajo, no es que a ustedes lo eleven en un puesto, el carro más rápido, sino necesitamos a Dios. Pero la avaricia de nuestro corazón
ha pensado, nos ha hecho entender o creer que lo que necesitamos es un porvenir terrenal. Si usted se despoja de lo que usted tiene en esta tierra, hermano, Dios se lo va a multiplicar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un tesoro en los cielos. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 36. ¿Quién lo puede leer? 119, 36. Salmo 119, hermano, fuerte, por favor. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la malicia. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. La Biblia dice, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Vamos a leer Jeremías 6. Jeremías 6 en el versículo 13. Y otro, si quiere, puede buscar Jeremías 8 en el versículo 10. Yo voy a leer Jeremías 6. ¿Ya tienen por ahí Jeremías 8, 10? A ver quién nos puede leer. Por tanto, daré a otros mujeres campos hacia ellos, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen injusticia. Amén. Lo que leyó la hermanita, ¿verdad, Jenny? Lo dice también Jeremías 6, versículo 13, le voy a dar lectura yo, dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerá entre los que caigan, cuando les castigue caerán, dice el Señor. Si usted lee dentro del libro de Jeremías, Jeremías habla de un pueblo que se había apartado de Dios, pero en estos capítulos que leyó la hermana Jenny y un servidor, hace alusión de que desde el más pequeño hasta el más grande seguían un camino de avaricia y que tanto el sacerdote como el profeta eran engañadores porque decían paz, paz y no hay paz. Ellos vivían con liviandad el camino del Señor. La avaricia es, hermanos, no ayudar o no compartir, como leímos, y vamos a ver otras citas si nos permite el tiempo, con lo que nosotros tenemos. O sea, los sacerdotes y los profetas, antes de ayudar al pueblo a que buscaran a Dios, hacían que el pueblo siguiera en las cosas terrenales. Y le decían paz, paz, y no había paz. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy las iglesias están llenas de creyentes. Somos un hospital donde hay enfermos, pero muchas personas seguimos un camino avaricioso, un camino que solamente piensa en nosotros, porque decimos la salvación es personal, Dios solamente mira el corazón, Dios me conoce a mí y Dios sabe que no lo hice por esa intención, pero la Biblia nos manda que nosotros tenemos que ser un buen testimonio para las demás personas, porque por el testimonio de nuestras esposas o de los creyentes, las muchas almas serían alcanzadas. Cuando nosotros vivimos una vida de egoísmo, prácticamente estamos viviendo como en el tiempo de Jeremías, sin nosotros ser alguien o un instrumento que ayude a buscar a las personas a Dios, sino antes bien hacemos que las personas sigan buscando las cosas terrenales. En términos generales, usted compara su vida espiritual con el testimonio de su hermano y entonces dice, si el hermano que es el que predica hace esto, no creo que sea tan malo en mi vida. Por eso dice, el profeta y el sacerdote seguían un camino de avaricia, desde el más pequeño hasta el más grande. Y entonces hacían que mi pueblo creyera que estaba bien y realmente no estaba bien. Hoy la avaricia no se cataloga porque usted dice, gracias a Dios yo no tengo dinero, hermano. Por eso la avaricia no está en mí. No, la avaricia no se determina en las riquezas. La avaricia se determina en el sentir que hay en su corazón de querer codiciar algo que quizá no le pertenece o querer agrupar algo que usted tendría que compartir. Jesucristo, hermano, siendo el rey, siendo el dueño de todo, la Biblia dice que no tenía ni dónde recostar su cabeza.
El Señor nunca, hermanos, convivió con cosas del dinero. Cuando le requirieron sus impuestos, Él mandó a Pedro y le dijo: Pedro, saca un pez que está en el agua, y cuando tú lo pesques, dentro de él vendrá la paga de mi impuesto y el tuyo. Y pescó, y había dentro del pez dinero. El Señor nos hizo partícipe, hermanos, de cosas terrenales, porque el Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Cuando fueron a apresar a Jesús, ¿qué fue lo que pasó, hermanos, con Pedro? Le cortó la oreja a Malcolm. Y el Señor le dijo: Pedro. Agarró la oreja. Imagínense esa imagen. El Señor recoge la oreja que Pedro había cortado y agarra que lo iba a apresar y se la pega y le dice: Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Tú no crees que si yo le pido a mi Padre que vengan 12 legiones de ángeles, podrían venir a rescatarme? Pero mi reino no es de este mundo. Dios no peleaba cosas terrenales como hoy las iglesias peleamos. Como usted hoy pelea hasta una silla, hermano. Pues dice: hermano, es que yo llegué primero y la hermana vio mi bolsa y me la quitó. Y está peleando un creyente. Es que el creyente que estaba allá, hermano, era de mi iglesia y se fue con... Dice la Biblia: el alma del Padre como el alma del Hijo, todas las almas son mías. No son las almas del remanente, las almas de Pan de Vida, las almas de Galilea, las almas son de Cristo. Pero al igual que esta parábola, las personas no interpretaban o no lograban entender, hermanos, que el tesoro de nuestra vida, ¿verdad? O de nuestro corazón es importante, porque donde esté Él, dice, allí va a estar vuestro corazón. Donde esté nuestro tesoro, aquello que nosotros buscamos, codiciamos, deseamos. La gente desea ser próspera en la tierra, pero no desea ser más llena de Dios. ¿Qué es más fácil? ¿Que el culto hoy se alargue hasta las 8? ¿O que mañana se quede usted hasta las 12 y le paguen su hora en 300 pesos la hora? ¿Cuántos de ustedes se van a estar durmiendo por 300 pesos la hora? Vete por una coca, chocolate, porque la hora está en 300. Nadie se va a estar durmiendo. ¿Saben por qué? Porque al igual que este personaje, no logramos ver que el reino de los cielos no consiste en lo que comemos ni en lo que vestimos. Y eso lo dice Romanos. Vamos a leer Romanos 14, versículo 17. Romanos 14, 17. ¿Qué dice, hermanos? Romanos 14, 17. ¿Quién lo puede leer? Fuerte, hermanito, por favor. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. El reino de Dios no es comida ni bebida. Nosotros le decimos o queremos, hermanos, que Dios nos bendiga y si haces esto te servimos, pero porque tenemos un poquito la brújula desviada, si así queremos verla. El apóstol Pablo por eso decía: yo estoy contento en todo. Mira, si tengo comida, si no tengo, si tengo dinero, si no tengo, si estoy en tribulación, en angustia, si soy náufrago, si estoy encarcelado, porque yo todo lo puedo en Cristo. Dice: cualquiera que sea mi situación, yo sé estar contento. Aleluya. ¿Qué pasa si hoy perdiéramos nuestro trabajo? Muchos vendríamos así: mano, que perdí mi trabajo. Y hasta cierto punto es válido. Lo que quiere decir esta enseñanza es que ni el trabajo, ni lo que vestimos, ni las cosas terrenales pueden estar sobre la importancia de las cosas de Dios. Y es un problema dentro de la iglesia, porque las almas antes de entenderlo se molestan. Las almas antes de aceptarlo: ay, el hermano no entiende porque su hijo no está enfermo como el mío. Mi hijo no está enfermo, pero tenemos un Dios que sana. El mismo que me sanó a mí puede sanar a su hijo. Pero todo va dentro de nuestra capacidad de fe o nuestra calidad de fe para con Dios. Porque usted puede tener una fe, como dice la Biblia, si tuviera fe como un granito de mostaza. Si fuera así de pequeñita, si tuvieras tan solo esa fe, le dirías a este árbol: muévete, o a esta montaña, ¿verdad? Vete de aquí para allá.
y se moverá. Pero vuestra fe se basa en nuestra capacidad, en lo que nosotros vemos. Usted ve un hermano que viene más y habla en lengua, dice el hermano, no hombre, ¿cómo cree en Dios? No. El creer en Dios es hacer la voluntad de Dios. El entender que si Dios viste las plantas de la tierra, si Dios alimenta, hermanos, a las aves, ¿qué no puede hacer Dios por nosotros? Dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni su simiente, ni su descendencia que mendigue pan. Porque Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Pero hoy, como dice aquí Primera de Timoteo, lo voy a leer. Primera de Timoteo 6. Dice la palabra del Señor. Versículo 8 de Primera de Timoteo 6. Fíjense lo que dice. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice la Biblia? Estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado por algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero le voy a leer 2 versículos atrás. Ahí en el 6, versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Fíjense, mayor ganancia es la piedad, vivir piadosamente. Una persona que no tiene piedad, ¿cómo se conoce según la Biblia? Lo contrario a piedoso es impío, hermanos. Impío es alguien que no vive piadosamente. Dice, es mejor ganancia la piedad, porque sabemos algo, que nada trajimos a este mundo y nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dios quiere decir, nuestra vida no está tranquila porque estamos pensando en el trabajo, ahorita es época de inscripciones, y si mañana que hay que comer, y que mañana que hay que vestir, y entonces nuestro pensamiento está siendo un tesoro en la tierra. Pero que vuestro pensamiento fuera constante, ¿cómo le voy a agradar más a Dios? ¿Cómo puedo ayudar más a las personas? ¿Cómo puedo amar más a mi prójimo? ¿Cómo puedo? Nadie de nosotros se va a lo mejor dentro de la iglesia pensando en eso. Y mañana, ¿cómo puedo hacer mejor hermano? Y mañana, ¿cómo puedo perdonar al que me ofende? Y mañana, ¿cómo puedo? Sino que no sabemos estar contentos con lo que tenemos en la tierra y buscamos más. Pero con lo que tenemos en Cristo, decidimos meter un freno de mano. Yo conocí a un hermano que decía, hermano, yo ya no quiero leer la Biblia, porque entre más sé, pues más me voy a condenar. Mejor, mire, con lo que yo ya sé, con eso me quedo para cuando esté delante de Dios. Bueno, porque entre más sé, hermano, menos cosas puedo hacer. Nosotros nos quedamos contentos con lo que tenemos. Pues ahí está el pastor, que el pastor ore. Fíjense, nosotros estamos habituados a que los pastores oren por nosotros. Pero la Biblia en Efesios nos manda a que nosotros oremos por vuestros pastores. Nosotros nos quedamos con el pilar, que es el que se tiene que encargar de estar ahí con él. Pero si nosotros escudriñamos la Biblia, nosotros tenemos tantas cosas que aportar dentro de la iglesia que a veces no las aportamos. Porque nos estamos confiados con lo que tenemos. Les decía yo, la gente piensa que necesita hoy más los bienes terrenales que la llenura de Dios. El hermano que tiene un negocio piensa que necesita que su negocio sea más bendecido que tener más a Dios para que lo bendiga.
El hermano que tiene un trabajo piensa que necesita estudiar más para ser promovido que tener a un Dios. Si nuestro Dios abrió los mares, derribó los muros, venció gigantes, resucitó muertos, paró el sol, cerró los cielos, hizo que lloviera fuego del cielo, hizo cosas que para la ciencia al día de hoy son inexplicables. Hay poder en Cristo. Pero dentro de las cosas eclesiásticas tenemos una limitante para las cosas de Dios, para que Dios haga. Pero dentro de las cosas de allá afuera nosotros tenemos un plan. Dice la Biblia en Mateo 8, ¿qué ganaría el hombre si lo tuviera todo, pero hoy perdiera su alma? ¿De qué le serviría? Por eso dice aquí lo que leímos en Timoteo. De algo estoy seguro, que nada trajimos a este mundo y nada podremos sacar. En otras palabras, Job decía, desnudo vine, desnudo me iré. Por eso dice, mientras tengas comida y vestido, estate contento. Conténtate en el Señor. Porque el afán, la avaricia, nos lleva a nosotros a otro nivel de pensar más. Si tú tienes hoy para dar, dalo, hermanos. Da una sonrisa. No estoy hablando propiamente solo de dinero. Da una sonrisa, da un abrazo, da un Dios te bendiga. Porque el día de mañana no lo sabes. Usted va a los funerales y hay mucha gente que se lamenta y dice, ay, es que mi madre no le dije que la amaba. ¿Por qué no le dices hoy a la persona que tienes al lado que le amas? ¿Por qué no le das ese tiempo que tienes antes de estar en avaricia, pensando, peleando, en tu afán? ¿Por qué no le dices, sabes que te amo, si mañana no te veo? Ya nos vimos. ¿Por qué no disfrutamos o estamos contentos con lo que tenemos? Si Dios quisiera y mañana nos bendice de una manera extraordinaria. Alguien llega y toca tu puerta y te dice, oiga, pero si nosotros seguimos buscando primero que Dios añada todo para un confort, hermanos, no vamos a lograrlo. Porque donde está vuestro tesoro, dice, ahí va a estar nuestro corazón. Significa que aquello que nosotros valoramos más, a lo que le dedicamos más tiempo, en lo que ponemos más nuestra atención, es lo que realmente importa para nosotros. Y eso define nuestro enfoque de vida. Si yo me enfoco más en las cosas del mundo, ¿dónde está mi tesoro? El mundo. El apóstol Pablo dice, yo tengo todo por basura, por amor a Cristo. Si nosotros nos enfocamos más en las cosas de la iglesia, no estamos locos como la gente dice. No somos fanáticos como muchos piensan. Yo hablo con personas y dicen, bueno, hermano, es que yo sí quiero ir a la iglesia, pero no fanatizarme como muchos de ustedes. No es fanatismo. Eso se llama amor. Cuando tú amas a alguien, quieres estar ahí. Tú amas a tus hijos, quieres estar ahí. Le pasa algo, corres para ir a verlo, quieres llamarle, Eso se llama amor. Mucha gente dice, no, es que ya ustedes son fanáticos, ya. No, eso se llama amar a Dios y no amar lo que Dios nos puede dar. Mucha gente ama lo que Dios le da, pero no ama a Dios. Por eso le decía yo, si nosotros comparamos a este varón que interrumpió la enseñanza del Espíritu del Señor para pedirle que por favor repartiese la herencia que él tenía, y lo vemos como alguien, qué malo, cómo pudo interrumpir a Dios si estaba en el proceso de hablarles del Espíritu. Es como cuando usted viene y te hinca y le dice, Señor, es que yo te pido por favor que me des otro trabajo, que quites a la hermana, que me cae mal. Son cosas tan terrenales. Yo platicaba con una persona, y no lo digo para hablar mal de ella, hablaba yo con un pastor de una iglesia. Y hablábamos, hermanos, de un personaje que se le llama el charro negro aquí. Un personaje que pasa por su iglesia, me decía él, y cada que pasa, como ellos tienen un portón así abierto y su calle no está pavimentada, dice que, ¿qué creen que le hace el charro negro?
pasa duro, dice, para llenarlo de polvo. Y luego viene aquí, pone y les tira cosas afuera de la iglesia también. Dice, yo no les hago caso, nada más la pateo, dice. Ni le digo a los hermanos porque se van a espantar, dice. Yo no le digo nada a nadie, yo nada más la pateo y la tiro a la basura, porque si le digo a la iglesia se espanta, hermano. Y yo lo escuchaba, y cuando abrí mi boca le dije, bueno, hermano, lo que hay que hacer es orar por él. ¿Y qué creen que me contestó, hermano? Sí, hermano, ya hemos orado por él, pero pues si no, ya que el Señor se lo lleve, me dice. Yo le digo a Dios, Señor, si ya no va a alcanzar contigo, ya llévatelo de una vez, dice. Sí, porque... Y yo vi a mi esposa me miró. Y les comparto esto porque mucha gente egoístamente así pensamos. Él estaba pensando en el beneficio de su iglesia, en el beneficio de sus creyentes, en el beneficio de las personas, pero pensó en el beneficio de él. ¿Cuántas veces piensa solamente en usted? Cuando usted a lo mejor es tentado y dice que es lo que quiero y usted peca, piensa en las personas de esta iglesia, piensa en los pastores que se la pasan orando aquí por usted, piensa en el hermano que todos los días viene quizá a limpiar la iglesia, en la persona que lo ayudó, piensa en el enfermo que está en cama y usted es el instrumento que Dios va a usar, o piensa en usted. Muchos hermanos dicen, hermano, es que yo quiero vivir mi vida. Pues quiero decirle que esa vida no es de usted. Esa vida es prestada y le pertenece a Cristo. Lo que usted está haciendo es perdiendo su tiempo en cosas vanas, temporales, que tienen un fin y que parece para usted un camino de vida, pero la Biblia dice que es un camino de muerte y destrucción. Y lo único que Dios quiere ahorrarle a usted, hermanos, es un dolor. Como el Señor le decía a Jerusalén, oh Jerusalén, ¿cuántas veces quise tenerte como la gallina a sus polluelos? Pero tú no quisiste. El hecho de que usted se vaya de una iglesia y viva en el afán, en el placer, no quiere decir que Dios ya se olvidó de usted. Él te quería tener aquí como la gallina, dice, debajo de sus alas, pero tú no quieres. Oh Jerusalén, pero te voy a llamar en alguna manera. Dios lo que quiere es evitarnos a nosotros un dolor, pero que dejemos de pensar en nosotros. Si Dios hubiera pensado en él, hermanos, nada de esto hubiera pasado. En su vivencia de hombre, en cierto momento dijo, Señor, si fuere posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿De qué copa? La Biblia dice que la copa de la ira de Dios iba a ser vaciada sobre el Señor. El dolor, las enfermedades, los latigazos, el trapazo, el rechazo. Y él en su condición de hombre tuvo que soportarlo, hermanos. Porque Dios, siendo Dios, dice que no usó su poderío como Dios, sino que vino como hombre, con amor. Imagínense el dolor que tuvo que pasar. Él no pensó en sí mismo. Él no dijo, Padre, yo soy Dios, mira, exéntame de esta prueba y que ellos sean salvos. No, Él demostró amor, compasión, compartió. Por eso el Señor nos manda a huir de la avaricia y vivir en la misericordia, en la compasión unos con otros. ¿Por qué? Porque la doctrina de pensar en yo mismo, como este hombre, mi granero, mi alma, él le dijo, necio, ¿no sabes que todo lo que está en esta tierra es de Él, por Él y para Él, dice la Escritura? Todo lo que está aquí es de Cristo, de Él, por Él y para Él. Si hoy usted es padre, no es porque usted, hermano, se alimentó bien, es porque a Dios le plació darle una descendencia. Si hoy usted tiene un negocio próspero, no es por su sabiduría, es porque Dios derramó en usted un espíritu. ¿Para qué? Para poder ser próspero y ser una herramienta. Eclesiastés 5, lo voy a leer. Pero entonces la avaricia nos tiene que llevar a nosotros no a tenerla, sino a desecharla. Cuando nosotros somos prósperos en algo, Eclesiastés 5,
Está después de Proverbios. Eclesiastés 5, le voy a dar lectura yo. Hasta el capítulo 6, 1 y 2. Dice así. ¿Ya están ahí, hermanos? Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón, donde habla de la vanidad, del afán, del tiempo de Dios. Voy a leer en el versículo 8 en adelante. Dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También es esto vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino así se haya de volver, y de qué le aprovechó trabajar en vano. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y se goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo de lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. El predicador Salomón Eclesiastés dice, ¿verdad?, el amar el dinero, pero no habla en términos de que el dinero sea malo, sino lo que te produce el ti en tener. Porque dice que al hombre que Dios también le da facultad para disfrutar de ello, no se acuerda sino porque Dios llena todos sus días de alegría. Hay gente que dice, tú tienes que ser bendecido porque mira, Jacob era rico, Abraham era rico, Isaac era rico, Salomón era rico. ¿Por qué tú tienes que vivir así en pobreza? Pero la Biblia que dice que todos los que estamos aquí, hoy somos ricos. No tenemos dinero, pero sí somos ricos. Porque nuestra riqueza, hermanos, está en los cielos. No tenemos una cuenta muy grande en algún banco, pero tenemos una casa que Dios preparó para nosotros en los cielos. Y esa riqueza es la que Dios quiere que nosotros busquemos. Y entonces, ahora sí, que salgan los abuelitos, los tíos, los primos que quieren la herencia, pero la herencia de los cielos. ¿Qué necesita para tener esa herencia? Pues ser hijo. Porque el testamento, nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. En la actualidad, ¿un testamento para qué es? Dice, yo antes de morir me voy a hacer mi testamento porque no quiero que mis hijos se estén peleando. Y hace su testamento la abuelita, y a mi hija le dejo el terreno del vergel, a mi hijo el de las balsas, a mi hija otra el de la reserva. Y ahí va. Y se mueve la persona, y cuando hay el testamento están deseosos para ver qué nos dejó. Me decía mi papá, me platicaba una anécdota. Dice que había una tía que se murió y tenía dinero.
¿Qué creen que esperaba mi papá en su juventud que le dejara la tía? Hermano Abraham, ¿qué le dejó? Le dejó una foto de ella. Y él dice, ¿yo para qué quiero una foto? Eso es lo que pasa en términos terrenales. En términos espirituales, Dios murió. Y también dijo que nos va a dar una tierra por heredad, una herencia. Y también dejó un testamento. Y también dice quién va a participar de esa herencia. A lo mejor no dice su nombre, Juan Alfaro o Fernando Enrique o no. Pero dice todos los que hacen la voluntad de mi Padre tienen herencia en el reino de los cielos. Todos los que me buscan, todos los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa es la herencia por la cual usted tiene que buscar y pelear. No la que se va a quedar aquí. Usted se pelea por un terreno, quiero decirle que cuando usted se muera se van a volver a pelear y lo va a vender a alguien. Y por eso dice, valió la pena tanto en que se afanó esa persona por algo que no iba ni siquiera a disfrutar. Por eso el predicador Eclesiastés dice, tú disfruta lo que tienes. Disfruta lo que tienes. No quiere decir que ahorita se endroguen, al ratito, hermano, ya debo en Coppel tanto y en Vancomer. Y usted dijo que hay que disfrutar. No. Estoy hablando que tenemos que ser o estar contentos con lo que tenemos, no codiciar y desear más, sino que nuestra alegría la llene con Dios. Le voy a decir algo, la alegría no la va a llenar el mejor carro. Usted ve gente que va en un camión y dice, es que si yo tuviera un carro fuera feliz. Pero junto a esa persona que va en el camión va uno en un carro. Dice, no hombre, si yo tuviera una camioneta fuera feliz. Y el de la camioneta dice, no hombre, si yo anduviera en camión fuera feliz porque ya no quiero manejar. Porque el hombre está inconforme con lo que tiene. Usted llega a su casa y su esposa le prepara una sopita. ¿Y qué dice usted? Otra vez sopita, quina. Sopita, yo quisiera un bistec enchilado. Pero lo que no sabe es que a lo mejor unas calles atrás hay una persona que se está comiendo una micha dura de hace 2 días. Y calles más atrás hay alguien que está buscando en una basura un alimento. Y más atrás hay personas que simplemente lloran y abrazan a sus hijos porque no tienen que comer. Por eso el Señor dice, está contento con lo que tú tienes. No busques más. Con lo que tienes, sé feliz. Y el Señor te va a ir dando. El Señor va a ir prosperándote. No tan solo en términos terrenales, sino en espirituales. No le pidas más allá o más a Dios de lo que tú no vas a saber manejar. Porque a veces quieres más, pero ¿sabes por qué Dios no te lo da? Porque eso va a cambiar tu perspectiva. Leímos 1 de Timoteo en el 6, pero en el versículo 17 de ese mismo capítulo 6, el Señor manda a la gente rica y le dice así en el versículo 17, a los ricos de este siglo mando a que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas. ¿Cómo nos las da, hermanos? 1 de Timoteo 6, 17, nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. A esto mando a los ricos de este siglo. Hay gente que ve a alguien rico y dice, no, la Biblia dice que ningún rico va a heredar el reino de los cielos. No, dice, difícil es que alguien rico herede. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, como leímos en Eclesiastés, no pueden ni dormir por la abundancia de... La persona con la que nosotros trabajamos, o uno de los clientes con el que trabajamos, literal, hermano, a veces a las 2 de la mañana me está llamando. Lo veo y me llega un mensaje, Yair, ¿y si hacemos una bodega de 70 por 50? Y yo digo, ¿es en serio? Una bodega de 70 por 50 a las 2 de la mañana se le ocurrió eso. Pues luego a las 4 de la mañana ya manda un mensaje en el grupo.
9 de la mañana, junta a todos. Fernando, Yair, Guillermo, 9 de la mañana nos vemos para ver temas de construcción. ¿En serio? Queremos más, más. Y ese deseo que tenemos por las cosas terrenales, Dios quiere que las pasemos a las cosas espirituales. Porque dice, Dios da abundantemente. Mi pregunta es, ¿qué hace usted para ganar más dinero en su trabajo? Trabajar más, cumplir, aprender más para que a lo mejor le asciendan, porque sabe que eso le va a dar a usted más ganancia. Pero hay personas que venimos a la iglesia y me dicen, hermano, yo no entiendo nada. Mi pregunta es, ¿qué hace usted para entender más? No, pues yo como no entiendo me duermo, ¿y para qué? Dice el hermano, yo si quiero más, cumplo, trabajo más, aprendo más, porque deseo ganar más. La mejor ganancia es la piedad, lo leímos en 1 de Timoteo. Dios lo que quiere es que cuando vengamos aquí tengamos hambre y sed de la palabra de Dios, el querer llenarnos de Él, de su presencia, es decir, Señor, yo quiero más, porque dice, Él va a dar abundantemente. Abundantemente va a dar. Usted va a una empresa y quiere más, y a nosotros viene la gente y me dice, oiga, yo quiero ganar más. Y yo le digo, ¿qué haces de más? Si cada que llego estás platicando, no vienes, estás parado sin trabajar, ¿cómo puedo darte yo más? Y hay personas que ni nos piden más, y el fin de semana cobran más y dicen, oiga, no, porque siempre que llego, estás trabajando, haces esto, haces lo otro. Pero a veces la gente que hace menos es la que quiere más. Y dice, oiga, es que nuestras utilidades de este año, oiga, y debería dar vales de despensa, y mira unas botitas y zapatos. ¿Y saben qué? Los más trabajadores, miren. Y cuando de repente llegan así, dicen, no, oiga, me da chance de salir temprano porque es que mis botas se rompieron. Y yo te regalo unas botas. Nada más dime de qué número y yo te las compro. Y entonces, ¿quién creen que viene? El que no trabaja, oiga, patrón, ahí le compro unas botas y a mí no. Inconforme. Y le digo, pero es que mira, te voy a comprar unas, le digo. Te voy a comprar también unas, pero debes de trabajar más. Porque así, mira, sin que tú me digas, yo lo voy a ver. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque si nosotros siendo hombres logramos percibir, ¿cuánto más nuestro Dios? Ahí está la herencia para usted y para mí. Pero tenemos que depositar vuestro corazón ahí arriba. Ahí donde está nuestro tesoro. Así que hoy no le duela despojarse de algo. No le duela quitarse el pan de la boca por dárselo a alguien en la calle. No le duela. Pero tampoco lo anuncie. Porque Dios ve todo. No necesita que usted lo publique en una red. Aquí estamos alimentando a los pobres que necesitan, como si Dios se fuera a meter hoy al Facebook a ver los reels de la gente. Esta iglesia le está dando a los pobres y esto. La gente hace eso para la aprobación del ser humano, para que uno diga, ¡ay, qué bueno es ese pastor! Pero leímos, no hay ninguno bueno más que Dios. Cuando tú hagas algo, hazlo como si fuera para Dios y no tienes que anunciarlo. Oye, hermanos, yo llevé 40 michas a los pobres, como para que Dios se acuerde y me lo apunte ahí. Cuando tú haces algo en lo secreto, hermano, dice que Dios te lo va a recompensar en lo público. El poder de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere. Que hoy la iglesia busque un tesoro, pero un tesoro en los cielos. Que no se canse de ser bueno. Que si usted cree que Dios es rico, pues nosotros somos sus hijos, hermano. Dios nos va a dar abundantemente y nunca nos va a soltar de su mano. Siempre nos va a dar lo que necesitamos para seguir adelante. Así que esté gozoso y contento con lo que hoy tiene usted, porque es lo que Dios le ha dado. El día de mañana Dios se lo va a multiplicar, el día de mañana Dios le pondrá una prueba, no lo sé, pero debe estar contento en la manera y forma en la que Dios le ha llamado.
estar gozoso y enriquezcase ¿en qué? En la sabiduría del Señor. ¿Por qué creen que el Señor dice que la sabiduría vale más que el oro y la plata y que las piedras preciosas? Dice, bueno fuera que la desearan como las piedras preciosas, porque eso vale más. Ahí están los domingos. ¿Podremos escudriñar la palabra de Dios para alcanzar sabiduría? ¿O podemos irnos a trabajar para ganarnos 5,000 pesos? ¿Qué vale más? Hermanos, que son 5,000 pesos, ahorita son tiempos de inscripciones. No digo que esté mal. Estoy diciendo el valor que le damos a las cosas de Dios. El valor que le damos a las cosas de Dios y el valor que nosotros somos para Dios. Una vez les puse un ejemplo de... El hermano Abraham colecciona monedas. Pero si el hermano Abraham esa moneda... Tiene monedas así grandotas que yo ni nacía. Que con 50 centavos él compraba no sé cuántas piezas de pan, me dice, y que con eso vendía tarántulas en 5 pesos y eso le alcanzaba al hermano Abraham para, miren, hacer el súper que usted hace hoy casi con 3,000 pesos. Pero pongo este ejemplo porque si el hermano hoy va con esa moneda a Chedraui, ¿qué creen que le va a decir? Se la van a aventar y decir, oiga, esto no vale. Sí. Vea, ¿de qué año es? Esto no vale, llévelo a la chatarrera a ver cuánto le dan por ella. Y si a lo mejor él se la deja de herencia a su nieto, va a decir, hasta mi abuelo, esta moneda ya ni vale, ¿para qué me deja esta moneda? Me había dejado su carro. Pero la moneda, ¿para qué? Pero decía este personaje, si lleva usted esa moneda a un lugar de antigüedades donde compran moneda, ¿cuánto creen que va a valer esa moneda? Y decía él, tu valor se va a determinar en el lugar en el que tú estás, donde te valoran. Porque así como para la gente de allá afuera tú no vales nada, hermanos, para Dios nosotros valemos mucho. Por eso Dios nos quiere en este lugar. La gente de allá afuera te ve con una Biblia y se ríe de ti y te dice, no, no puedes, tú eres un drogadicto, tú no vales para ellos. Pero cuando llegas aquí, eres tan valioso para el Señor. Y eso mismo quiere Dios que nosotros lo hagamos para con Él. Que todo lo que el mundo nos ofrece sea sin valor para nuestra vida. Pero aquello que Dios nos está otorgando, lo valoremos y lo guardemos. Porque Dios, hermanos, dio hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Tanto valíamos para Dios que se entregó Él por nosotros. Así que, hermanos, hoy quizá muchos de nosotros vivimos en avaricia. Estamos inconformes con lo que tenemos y a veces le reclamamos a Dios. Dice, no te pelees con el impío, porque a veces ves que a la persona que no busca a Dios le va bien. Y tú piensas que te va mal. No, hermanos, es un proceso de aprendizaje donde Dios está moldeando. Dice, si en lo poco me eres fiel, sobre lo mucho te pondré. Pero si en lo poquito no me eres fiel, aún lo que se te dio, se te será quitado. Porque Dios quiere probar que vuestro amor y fidelidad no depende de lo que nosotros deseamos desenfrenadamente. Si hoy usted desea ser sano, a lo mejor no llega a la sanidad por eso. Pero si usted desea a Dios en su vida, hermanos, Dios es sanidad. Así que hoy, como aquel personaje, busquemos hoy primeramente las cosas de Dios. Y todo lo demás Dios lo va a añadir en su tiempo, a su hora. ¿Por qué? Porque nuestra vida, hermanos, no sabemos qué día se apagará. Hoy vemos en las redes sociales un joven que se murió, un futbolista, lo tenía todo. Tenía dinero. ¿Qué le podía faltar? Pero en un accidente de tránsito se murió.
Sus padres perdieron a sus hijos, él dejó viuda a su esposa, sus hijos quedaron huérfanos. ¿Qué quiero decir con esto? No sabemos qué va a pasar cuando nosotros abramos hoy esta puerta. No sabemos si el día de mañana yo mismo estaré tomando este micrófono o usted estará al lado de su esposa. Y el Señor dice, vale la pena estar pensando en cosas terrenales, vale la pena pelear tanto, vale la pena. ¿Por qué no disfrutan lo que tenemos? ¿Por qué no disfrutamos los momentos de la iglesia, estas pequeñas porciones que tenemos para cantarle a Dios y mañana no sabemos si estaremos aquí? Dios nos exhorta hoy a través de este mensaje a hacerlo. Disfruta a sus hijos, están enfermos, abrácelos y dígale que Dios lo puede sanar. Está necesitado, venga a los pies de Cristo, hermanos. Porque eso es el todo del hombre. Todo lo que tenemos y toda nuestra plenitud y todo lo que necesitamos se llama Jesús. No necesitamos otra cosa, sino a Dios en nuestras vidas para que todo lo demás podamos nosotros vivirlo en fe, en alegría, delante del Señor. Amén. Bueno, aquí hay otras citas que quería compartir con ustedes, pero las vamos a dejar para el día martes, porque sigue hablando de la avaricia el libro de Efesios 5, para poder proseguir hoy con el servicio. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.